Buenas noches, queridos estudiantes. Una vez más nos encontramos en el curso de Humanismo Cristiano y el propósito de este video es ofrecer unos descriptores básicos fundamentales sobre lo que es el fenómeno religioso, material que servirá para nuestro ejercicio de argumentación con base en dos categorías: diversidad religiosa y cultura de paz. Hablar del fenómeno religioso nos obliga a hablar de la religión como una propuesta del sentido de la vida. El hombre a lo largo de su historia siempre ha querido darle respuesta a la vida, a la muerte, a la existencia y al dolor. Y para hacerlo, de todas las condiciones existentes y posibilidades existentes, existen dos a las que tiende particularmente todo ser humano: el de la magia y la superstición, y el de una auténtica experiencia religiosa. Si optamos por una auténtica experiencia religiosa, estamos optando por un sentimiento de admiración por Dios, una experiencia que nos ayuda a encontrar respuestas al sentido de nuestra vida, que nos empuja a adquirir, a asumir nuevas conductas que nos lleven a la plenitud. Es una experiencia de confianza, de salvación y de sentido, es decir, una auténtica experiencia de libertad, contrario a las experiencias que pueden ofrecer tanto la magia como la superstición. Con ella ya no se puede hablar de confianza, sino todo lo contrario, de desconfianza. Con ella no se habla de nuevas conductas. La magia y la superstición no invita a una persona a cambiar de comportamiento. No ofrece respuestas, sino un mar de incertidumbre. No nos invita a tener admiración por Dios, sino todo lo contrario, temor y miedo por lo desconocido. No es una auténtica experiencia de libertad, sino de sumisión, dependencia y esclavitud. Ahora, para hablar del fenómeno religioso es necesario distinguir dos cosas: lo que es lo profano y lo que es lo sagrado. Profano es cuando nosotros vemos la realidad sin darle ningún tipo de significado religioso. Y en cambio sagrado es cuando vemos la realidad, pero dándole a todo lo que observamos un significado religioso. Ahora bien, ¿qué es ese significado religioso? Sencillamente la actitud que tiene el hombre de darle sentido a la vida, de buscar aquel sentido que quiere para con su vida, de buscar la fórmula de la vida una y otra vez. A eso se le llama experiencia religiosa. A eso se le llama mirar la realidad con ojos de lo sagrado, es decir, tratar en medio de la realidad buscar aquello que le dé plenitud a su vida, que lo ayude a trascender. En cambio, una persona profana deja pasar la vida. La vida para él pasa, no acaece, no lo inspira, no lo empuja, no lo toca. Entonces, ¿qué es el fenómeno religioso? Es eso, es cuando el misterio irrumpe en la vida de los hombres, provocando dos sentimientos: el sentimiento de lo tremendo y el sentimiento de lo fascinante. ¿Hacia quién? Hacia eso que es el objeto de nuestra experiencia religiosa: Dios. De tal manera que eso es el fenómeno religioso, es ese sentimiento religioso que tiene el hombre para con Dios. Un sentimiento de plenitud, de buscar un absoluto totalmente absoluto, es decir, Dios. Un misterio que tiene ciertas mediaciones: mitos y relatos, ritos y fiestas, oración y moral. Todas las religiones tienen unas fuentes sagradas que explican el porqué y el para qué de todo lo que existe. Tienen unas prácticas particulares a través de ritos y fiestas donde la comunidad se reúne para hacer presente la acción divina, y de esa manera los que participan en esos ritos y fiestas tienen un encuentro, una cercanía para con ese Dios. La oración, que es un diálogo que se tiene con lo divino, de tal manera que ese diálogo llene el mundo interior de las personas, ese mundo espiritual, de tal manera que le permitan a esa persona encontrar el mayor sentido a la vida. Y toda religión tiene un código moral, o sea, un código que invita a las personas a adquirir ciertos valores y ciertos principios que tienen como objetivo en el fondo eso: darle plenitud a la existencia de cada ser humano. De tal manera que si las personas quieren dominar las fuerzas de la naturaleza ocultas para obtener algún beneficio propio, están optando por la magia. Si piensa que en la naturaleza o en el mundo hay fuerzas ocultas que pueden a uno castigarle si realiza ciertos actos, se está optando por la superstición. O si queremos absolutizar objetos y seres naturales que son divinizados por nuestra mano con el fin de obtener X o Y beneficio e incluso engañar a las demás personas, estamos optando por la idolatría.
En cambio, si aceptamos libremente el misterio en nuestra vida como aquello que le da plenitud y sentido a la misma, estamos optando por una auténtica experiencia religiosa. La presencia de las religiones en el mundo tiene tres grandes momentos. En primer lugar están las religiones primitivas, las religiones del Medio Oriente como el hinduismo, el budismo, el confucianismo y el taoísmo y sintoísmo, y las religiones grandes del Medio Oriente, que son las grandes religiones monoteístas e históricas, que es el judaísmo, cristianismo y el islam. Aquí ustedes pueden ver en pantalla pues cómo está la presencia religiosa en todo el mundo. Quien la domina, quien casi no aparece en cuanto, a territorio, desde un punto de vista territorial, que es el judaísmo. Y la mayor presencia a nivel mundial la tiene el cristianismo. Aquí también pueden observar una diapositiva donde se da a conocer el proceso histórico de las grandes religiones a lo largo del devenir humano. Y en primer lugar están las religiones primitivas, que según algunos investigadores, pues data del 2000 antes de Cristo. Siguen ese orden de ideas el hinduismo, que es la religión más antigua y milenaria que hay en el mundo. Posteriormente surge el budismo, y del hinduismo y el budismo surgen dos movimientos que son como reformadores de los mismos. Para el judaísmo es el cristianismo y para el hinduismo es el budismo. Si no olvidamos del confucianismo, el taoísmo, el sintoísmo y sobre todo la religión más nueva que es el islam, que data del 500 después de Cristo. Aquí nos encontramos algunos símbolos sagrados que caracterizan a cada una de las religiones que pretendemos estudiar. Aquí pues ya queremos hacer una explicación de lo que son las religiones primitivas. Las religiones primitivas se caracterizan por cuatro cosas. El animismo, es decir, que todo lo que existe está vivo y animado. Tiene una fuerza divina que lo anima, que lo mantiene en su existencia. El manismo, que hace referencia a cómo la realidad, detrás de la realidad hay divinidades que lo manipulan todo, lo manejan todo, con el fin de satisfacer sus necesidades o caprichos. El totemismo, que pues eso están presentes en muchas religiones, incluso en la actualidad, que es representar a la divinidad con formas de animales. ¿Sí? Es decir, que cada animal representa una divinidad y tiene ciertos poderes y por eso son tan respetados. Y el fetichismo, que hace referencia al uso de instrumentos u utensilios en actos ceremoniales con el fin de tener un encuentro pleno y auténtico con esa divinidad. Nos encontramos con el hinduismo, caracterizado por tres cosas. En primer lugar, la trilogía divina, donde se sienta la fe de la base de la fe hinduista, lo constituyen Brahma, Shiva y Vishnu. Brahma es el dios soporte de todo, Vishnu es cuando destruye y castiga, y Vishnu cuando actúa como conservador de la existencia. En ese orden de cosas, los seres humanos deben manifestar un enorme respeto por todo lo viviente y considerar que la materia y el cuerpo son una prisión de lo absoluto. Aquí está uno de los santuarios del hinduismo. Después nos encontramos con Siddhartha Gautama Buda, que nace en el siglo VI a.C. en Nepal y que cambia la vida de lujo que tenía por un ascetismo más riguroso. Sufrió muchísimo, fundó una comunidad de monjes de 5 compañeros de ascetismo. Se le puede considerar como un reformador del hinduismo, pues elimina todas las divinidades de este. Y sus consignas morales se pueden traducir de la siguiente manera. Para Buda, el deseo efímero me lleva al dolor, al sufrimiento y a la miseria. Entonces, si quiero dejar de sufrir, sentir dolor y miseria, tengo que dejar de desear, vivir una auténtica experiencia de liberación a través del nirvana. El Islam, cuyo fundador es Mohammed o Mahoma, en el siglo VI después de Cristo, y donde Islam significa sumisión y entrega a Dios. Una experiencia que hay que vivir a través de la oración diaria, la profesión de fe, la peregrinación, el ayuno en el mes de Ramadán y la limosna a los pobres. Y finalmente el judaísmo, que lo caracterizan 6 cosas que están en cada una de las puntas de la estrella de 6 puntas que identifica al pueblo de Israel, con el nombre de Yahvé en el centro. Uno, que es una religión del pueblo y para el pueblo, es una religión que se vive en comunidad y no de manera aislada. 2, los profetas, que son enviados por Dios para hacer 2 cosas: denunciar las injusticias del pueblo y anunciar el reino de Dios.
3, la Torá, que es la ley, la expresión de la alianza entre Yahvé para con su pueblo. El Mesías, que suscitará Dios con el fin de liberarnos definitivamente del pasado. Abraham y Moisés, que son las bases de la fe israelita, son los símbolos de la amistad de Yahvé para con su pueblo, y la alianza que tiene Dios para con su pueblo. Bueno, finalmente podemos decir que los itinerarios occidentales de sentido son 3. O sea, en el mundo occidental se nos ofrecen 3 caminos para darle sentido a nuestra vida: la respuesta religiosa, la respuesta filosófica y la respuesta científico-positivista. Si optamos por la respuesta religiosa, estamos optando por la que nos ofrecen las grandes religiones monoteístas del mundo y miran la vida como salvación personal. Si le doy sentido a la vida cuando logro una salvación fruto del encuentro auténtico entre Dios y el hombre. La respuesta filosófica, que es la ofrecida por la filosofía no como un conjunto de conocimientos racionalmente establecidos, sino como un ejercicio ascético para encontrar la paz interior. O sea, se mira la vida como la sabiduría de la vida. Y la respuesta científico-positivista, que es la ofrecida por la confianza absoluta en la ciencia y la técnica, y se mira el sentido de la vida como control y dominio de la sociedad en su conjunto. En segundo lugar, si queremos hacer un estudio filosófico de las religiones, tenemos que mirar la religión y estudiarla sin magia ni superstición como un problema filosófico y racional desde 3 perspectivas. Desde la religión natural, aquella religión que se da sin apoyo de la fe, sin apoyo de las tradiciones, y donde llega a la siguiente conclusión: que el hombre por naturaleza, desde un punto de vista racional, tiene algo que lo jalona, que le da sentido, que lo empuja a trascender, a ir más allá, a dejar huella y a buscarle la fórmula de la vida una y otra vez. Ofrecida por la religión revelada, que es cuando se nos dice que ese absoluto que estamos buscando desde que nacemos hasta que morimos es Dios, y que se revela a través de la historia, se revela a nosotros a través de la historia, que nos permite precisamente distinguir esas dos cosas, esas dos esferas de la realidad, lo profano y lo sagrado. Es decir, mirar la vida con ojos de lo sagrado, o sea, como algo que le da sentido pleno a mi vida, y no solamente puede planificar mi vida, sino toda la existencia. Y la religión moral, con la razón humana en su deseo de bien y justicia, búsqueda de felicidad, anhelo de plenitud y anhelo de sentido. Finalmente, tenemos que distinguir entre religión y religación. Si le queremos dar sentido a nuestra existencia, existen 2 respuestas. La respuesta existencialista, que mira al hombre como un ser arrojado, que vive un hombre que vive la angustia ocasionada por una existencia sin sentido, y la respuesta humanista, que es una auténtica filosofía de la religión. Ojo, no religación, o sea, no se refiere a una experiencia de dependencia, donde se muestra la fragilidad humana y su dependencia a un Dios todopoderoso, donde se mira al hombre como dependiente y prendido de lo real, sino todo lo contrario, como una experiencia donde se mira al hombre como abierto a un sentido trascendente, donde mira la fe como una apertura de sentido, que lo invita a vivir una experiencia de encuentro, no de dependencia, con ese Dios, una auténtica experiencia de libertad. Eso es todo por hoy. Hasta pronto.